es el estrés? ¿Conoces la diferencia entre estrés bueno y estrés malo? ¿Qué provoca el estrés en mi cerebro y en mi cuerpo? ¿Puedo realmente reducir el estrés con mindfulness? Soy Pablo Franchini, kinesiólogo y coach en mindfulness, y soy parte de este gran equipo de FEM, un espacio dedicado a la prevención, a la salud y al bienestar. Y te acompañaré capítulo a capítulo para transitar este mundo fascinante de mindfulness y todo lo que respecta a la filosofía de la atención plena. Bienvenidos a Mindfulness, bienvenidos a FEM. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por estar ahí, otro capítulo más, acompañándome a mí y a todo el equipo de FEM en este hermoso canal que tenemos dedicado a tu bienestar. Antes que nada, quiero recordarte que te suscribas y que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de todo lo que tenemos en el canal de FEM para vos. Espero que haya sido de tu agrado la sesión y el capítulo 1 que tuvimos hablando de lo que era mindfulness, los orígenes, qué era realmente la atención plena y los beneficios que traía en tu día a día para vos. Hoy vamos a hablar del estrés y mindfulness. Así que quédate ahí para conocer todo lo que tengo para vos en el día de hoy. Yo preguntaba al principio, ¿qué es el estrés? Estamos acostumbrados a escuchar de todos, estoy muy estresado, estoy estresada, no puedo más, tengo la cabeza quemada. Pero realmente el estrés es mucho más profundo que esto, porque yo puedo estar cansado, puedo estar agotado, pero el estrés realmente tiene mucha mala fama, tiene mala prensa, porque la palabra en sí es buena. Nosotros no podríamos subsistir si no tuviésemos respuestas de estrés. El estrés, ahora vamos a ver la diferencia, es algo sumamente necesario para nuestro día a día y para toda nuestra vida. Pero hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Como dije al principio, es una respuesta ante algún evento o alguna circunstancia, pero hay que entender de que el estrés sostenido en el tiempo es el que realmente es nocivo para la salud. Vamos a poner un ejemplo de estrés bueno. Si ustedes tienen hijos, sobrinos o cualquier niño que vean en la calle y pensemos que esa personita está por cruzar la calle sin darse cuenta. Un niño o una gordita de 4 años, 5 años, cruza la calle sin darse cuenta. Automáticamente ustedes saltan como gacelas, agarran a ese niño y lo traen de vuelta a la vereda. Esa es una respuesta de estrés. Ustedes no están pensando, cruzo la calle, el camión viene a media cuadra, viene a 80 kilómetros por hora, según la distancia. No. Ustedes generan una respuesta de supervivencia salvando la vida del niño. Después verán si el camión venía fuerte o lento. Pero la respuesta ante el estrés, ese es el estrés bueno. A ustedes, ojalá que no, pero alguien viene a robarles y ustedes tienen unas respuestas ante el estrés. Y ahora voy a contar cuáles son las 3 respuestas probables. Ese es el estrés bueno. ¿Cuál es el estrés malo? Perdón que no mencioné. Al estrés bueno lo llamamos también eustrés. Y el estrés malo, que es el distrés, es el estrés sostenido en el tiempo. Cuando yo no logro gestionar adecuadamente lo que pasa en mi día a día. Y eso, repitiéndose en el tiempo, es lo que a mí me genera, entre otras cosas, irritabilidad, poca paciencia, ser reactivo en vez de responder y, obviamente, que hormonas del estrés estén dando vueltas por mi organismo durante horas
generando, entre otras cosas, por ejemplo, que mi sistema inmunitario esté más débil. Por ejemplo, miren qué daño puede generar el estrés en nuestro día a día. Entonces, ya sabemos que el estrés es una respuesta natural del organismo, ya sabemos la diferencia entre eustrés y estrés bueno, y distrés o estrés malo, y ahora vamos a entender cómo una persona llega a estar, entre comillas, estresada. Es muy difícil, excepto que sea algún inconveniente muy complejo, pero es difícil que una persona pase del 0 a 100 y esté estresada. Hay fases del estrés que van haciendo que la persona cada vez esté más inmersa en este mundo. Hay una fase que es la fase normal, donde uno tiene una vida absolutamente tranquila y aparece un estresor. Un estresor puede ser cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Una discusión, un problema con un familiar, un vecino que todos los días a las 3 de la tarde toca la batería fuerte y no me deja dormir, mi jefe que cada vez me da más tareas, y así todos los ejemplos que ustedes quieran poner. Cuando aparece ese estresor, el organismo entra en una fase de alarma, donde detecta un estresor y ya empieza a generar respuestas ante ese estrés. Si yo logro gestionarlo adecuadamente, vuelvo a la fase de normalidad. Ahora, si yo no logro gestionarlo adecuadamente, paso a otra fase, que es una fase peligrosa, que es la fase de resistencia, donde ustedes piensan que están ante el estresor como si fuera una pared, todo el tiempo pechando esa pared, tratando de que esa pared no llegue hacia ustedes y los voltee. El organismo lo que hace es empezar a acostumbrarse al estrés, generando cada vez más hormonas como ser adrenalina y cortisol, que son una de las hormonas del estrés, para que estén dando vueltas por mi cuerpo y me mantengan literalmente a mi mente, a mi cerebro así, todo el tiempo expectante. ¿Por qué? Porque el estrés tiene 3 respuestas probables. Una, la respuesta de lucha. Pensemos en la prehistoria, cuando a un hombre o a una mujer venía un leopardo a comerlo, y una de las respuestas de estrés era pelear contra el leopardo, porque estoy peleando por mi vida. La segunda respuesta probable es la de huida. O sea, viene un leopardo a comerme, me voy corriendo. Pero ¿qué pasa cuando el organismo hace que yo huya del problema? Genera que la sangre vaya directamente, por ejemplo, a los miembros inferiores, las piernas y a los brazos, para que yo corra más rápido. Por eso es que lo vamos a ver más adelante, que por eso genera tanto problema el estrés en el cuerpo, porque le saca parte de la sangre a lugares que no lo necesita en ese momento. Si viene un leopardo a comerme, yo necesito tener el pelo fuerte, brilloso y espléndido, y no. Por eso, cuando yo tengo estrés sostenido en el tiempo, se me cae el pelo. Yo necesito, cuando viene alguien, un ladrón a robarme, necesito tener la piel y el cutis perfecto, y no. Por eso es que el estrés sostenido en el tiempo me genera arrugas, me genera canas. Son los ejemplos del por qué el estrés influye tanto en nuestro cuerpo. Y la tercera respuesta ante el estrés es la de paralizarme. Muchos en la prehistoria, cuando venía algún animal grande a querer comerlo, y se quedaban quietos, cosa que el animal no los pueda detectar y seguir su camino. Entonces, ya conocemos las 3 respuestas que tiene el organismo ante el estrés, bien digo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que hay un estrés bueno, ya sabemos que hay un estrés malo, y nos quedamos en la fase de resistencia, donde yo estoy peleando todo el tiempo con el estresor.
Si yo no logro gestionar adecuadamente el estresor, paso a una fase totalmente nociva, que es la fase de agotamiento, donde yo ya no resisto más, no logro mantenerme fuerte y mi nivel baja estrepitosamente. ¿Y qué pasa ahí? Aparecen enfermedades, por ejemplo. Estoy totalmente débil, estoy con la cabeza quemada, que eso se llama el síndrome de burnout, que pasa mucho en las compañías, donde yo tengo la cabeza quemada, que ya no me entra una orden más de mi jefe. Por eso fíjense qué importante es gestionar el estrés. Y no solo el estrés, sino la ansiedad. Es un estadio muy normal y muy común del día a día. Estar todo el tiempo ansioso. ¿Y qué es la ansiedad? Es pensar todo el tiempo en el futuro. Es pensar todo el tiempo en lo que va a venir. ¿Y puede una persona estar viviendo normalmente si está pensando todo el tiempo en el futuro? La realidad es que no. Por eso es que mindfulness entra mucho en el estrés y en la ansiedad, porque logra hacernos entender que debemos vivir en el momento presente, sin huir hacia el pasado y sin proyectar cosas del futuro que todavía no pasan. Yo les doy un dato muy importante, que esto va en contra de la ansiedad y en contra del estrés. Está estudiado que el 95% de las preocupaciones que vos tenés día a día nunca, pero nunca suceden. ¿Vale la pena estar todo el tiempo pensando en las cosas que van a pasar? ¿Vale la pena estar proyectando todo el tiempo cosas malas? A ver, proyectar cosas lindas está buenísimo. Proyectar un viaje, proyectar cosas laborales, realizar proyectos para el futuro de vida, proyectos familiares. Pero yo estoy hablando de proyectar cosas malas. ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi hijo se va de campamento y la pasa mal? ¿Y si le hacen daño? ¿Y si choca el micro? ¿Y si se cae el paracaídas? ¿Y si me enfermo? ¿Y sí? Ahí está el problema. Y ese es uno de los puntos de la ansiedad. Y créanme que la ansiedad sostenida también me puede llevar, por ejemplo, a un ataque de pánico. Por eso es tan importante entender cómo trabaja el estrés y la ansiedad en nuestro cuerpo. Ya vamos a ir a conocer cómo entra mindfulness en lo que es estrés y ansiedad. Aprovecho para recordarles de suscribirse a nuestro canal, recordarles de activar la campanita para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes. Me permito tomar un poquitito de agua para continuar desandando lo que es mindfulness y estrés. ¿Escucharon alguna vez, ya para terminar la parte de estrés y ansiedad, escucharon alguna vez hablar de la amígdala? La amígdala, dentro del sistema límbico, que es uno de los cerebros, que está dividido en tres, es mucho más profundo, después lo diré en otros capítulos, que es el sistema puro de las emociones. La amígdala es nuestro detector de peligro. Es el que se prende cuando algo está por pasar. Como yo decía al principio, si en la prehistoria algún animal quería comerme, la amígdala se hiperactivaba, generaba hormonas del estrés a través del sistema de nuestro organismo y permitía que yo corra o que yo luche o me quede parado. Pero hoy, en el día a día, si vivimos en una zona urbana y no tenemos algún animal que nos vaya a comer, la amígdala empieza a detectar problemas donde no los hay. Si yo odio a mi jefe, la amígdala cree que un animal viene a comerme. ¿Se entiende el por qué es tan importante regular los niveles de estrés? Y la amígdala, cuando está todo el tiempo activa, empieza a disparar señales que provocan que yo esté más irritable y que yo tenga ese umbral del estrés muy bajo, donde cualquier cosa me va a estresar. Por eso es tan importante, por eso ya voy a explicar qué pasa con mindfulness y la amígdala,
Por eso es tan importante interceder en ese camino entre la amígdala y nuestro organismo. Porque la zona prefrontal, todo esto que yo les estoy explicando, se hicieron innumerables estudios científicos a través de resonadores magnéticos, bien digo, para detectar qué pasaba en nuestro cerebro. La zona prefrontal, que es la que está encargada del razonamiento, se nubla cuando yo estoy bajo el estrés. Porque la amígdala, que son esas estructuras que expliqué en el sistema límbico, generan un secuestro amigdalino. Secuestran mi zona prefrontal. Secuestran mi zona que, entre otras cosas, me permite razonar. Y si yo tengo esa zona bloqueada, es lo que pasa comúnmente cuando yo estoy discutiendo con una pareja, discutiendo con un familiar o un amigo, y le digo cosas que no le quiero decir cuando estoy razonando realmente. ¿No les pasó de decir algo y después arrepentirse? Es porque la amígdala, que detectó un peligro donde no lo hay, digo un peligro de vida, nubló la razón e hizo de que yo le diga a esa persona algo que no le quiero decir realmente. Y cuando vuelvo en mí y razono, digo, che, perdóname, no debería haber dicho eso. Eso es lo que pasa cuando yo estoy bajo el estrés. ¿Se entiende por qué es tan importante? Ya conocemos más o menos cómo es el sistema en el cual la amígdala secuestra mi zona frontal, y ahora vamos a entender cómo mindfulness entra en este momento para reducir el estrés. Cuando nosotros practicamos mindfulness, meditamos y hacemos el día a día con atención plena, lo que hacemos es interceder directamente en la amígdala, que es nuestro detector de peligro, para que nuestra zona de razonamiento esté mucho más libre. Y con mindfulness se vio a través de resonadores magnéticos, como dije al principio, podemos detectar que la amígdala disminuye su tamaño, porque está menos activada. Se pudo detectar que la zona prefrontal del cerebro aumenta su tamaño. Cuando digo aumenta su tamaño, es porque más neuronas la componen. Se hace más fuerte. Entonces, ante un episodio de estrés o ante un estresor, mi zona de razonamiento va a estar más preparada y le va a decir a mi amígdala, che, pará, no me vas a secuestrar. Yo voy a poder razonar para saber cómo actuar ante este problema, para entender de que mi jefe, y tal vez no me odia, tal vez mi jefe tiene un problema en su casa y se la agarró conmigo. Eso me permite mindfulness, entender mucho más viviendo el aquí y ahora. No es que ustedes van a meditar cuando el jefe esté enojado con ustedes. Van a tener a través de la meditación y todas las prácticas mindfulness un entrenamiento para que su mente esté mucho más despierta y van a saber cómo actuar en el momento que tengan que responderle a su jefe y no reaccionar. ¿Se entiende dónde entra mindfulness aquí? Se nos va pasando el tiempo, ya terminamos el capítulo de hoy y pudimos entender qué es el estrés, conocer el estrés bueno o eustrés, conocer el estrés malo o distrés. Ya supimos y conocimos las fases del estrés, la fase normal, la fase de alarma, de resistencia y de agotamiento. Ya conocimos qué pasa en el cuerpo cuando hay una liberación hormonal de estrés. Me preparo para la lucha, me preparo para la huida o me paralizo. Ya conocimos qué es la amígdala, ya supimos que es el detector de peligro, que genera un secuestro amigdalino cuando hay un peligro potencial para él o para ella. Y conocimos cómo a través de mindfulness, cómo a través de la meditación constante y de las prácticas informales, podemos interceder directamente en ese circuito para que yo pueda tener mi razonamiento mucho más claro a la hora de actuar. Espero que haya sido de un gran agrado este programa de Mindfulness para vos. Te repito nuevamente que no te olvides de suscribirte
y de activar la campanita para no perderte nada de lo que tenemos para vos. Y siempre recordá que la práctica formal y la práctica informal de mindfulness, esta filosofía de vida va a llevarte a tener y a transitar una vida mucho más sana y con un bienestar mucho mayor. Como te lo dije anteriormente, si estás pasando por algún momento complicado en tu vida, recordá que lo mejor es tener una mente clara, una mente mucho más abierta, sin juzgar, para poder aclarar mucho más el panorama de tu vida y poder encontrar dentro de todas las soluciones cuál es la mejor para vos. Vibra alto, pedir al universo, manifestá desde la creencia, cree que todo es posible, así estás mucho más cerca de todas las soluciones que querés para vos. Gracias por estar ahí, gracias por estar una vez más acompañándome aquí en FEM y nos vemos para seguir transitando este hermoso mundo mindfulness y nos vemos la próxima aquí por FEM. Chau, chau.